¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han mostrado ni te mostrarán. Aquí te lo hemos venido mostrando día a día y te lo seguiremos mostrando. Lo que otros no te han contado ni te contarán. Aquí te lo hemos contado día a día. En estos 3 años y casi 10 meses de gobierno macrista, y te lo seguiremos mostrando. La realidad sin ambigüedades. Tenemos un programa muy especial, mucha información. Enseguidita vamos a estar en vivo en México con nuestro enviado especial en la gira del presidente electo Alberto Fernández, Pedro Brigger, que va a estar junto al presidente electo Alberto Fernández, que va a estar aquí dándonos la primera nota para un medio argentino desde que es presidente electo. Enseguida, las definiciones, la importancia de esta gira, de este encuentro con López Obrador, el nuevo eje que comienza a construirse, Argentina-México, México-Argentina, la importancia de esta relación fundamental para la región, la importancia de una relación personal y estrecha entre Alberto Fernández y López Obrador, hoy un presidente con altísima popularidad en México, que piensa muy similar a Alberto Fernández. Enseguida vamos a estar desde México en vivo. También vamos a estar en Chile, 12 días de protesta en vivo, equipo especial de Minuto 1 en Santiago de Chile. Otro día de impresionantes manifestaciones en Chile contra el gobierno de Piñera. Otro día con mucha represión. Un gobierno que está atrapado contra las cuerdas frente a manifestaciones multitudinarias que no cesan en Chile. Un programa hoy con la actualidad. Solo Minuto 1 te lo puede mostrar de esta forma. Y además, los temas de acá, temas muy graves. Mirá, nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Apriete Macrista. Sí, como lo escuchaste, Apriete Macrista. Hay un informe del relator especial de la ONU en temas judiciales, una intimación de la ONU sobre el gobierno de Mauricio Macri. 16 páginas demoledoras. Ahí están, Naciones Unidas, donde habla que quieren señalar la atención urgente del gobierno de Macri, donde hablan de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina, orquestado, diagramado, llevado adelante por el Poder Ejecutivo que comanda y que comandó Mauricio Macri. Enseguida en detalle, porque vale la pena acá, en este programa, solo en este programa denunciamos cómo Macri ha perseguido jueces, cómo Macri utilizó la justicia para perseguir adversarios políticos, cómo Macri intentó, sin éxito, poner presa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Hugo Pablo y Moyano, cómo Macri ordenó a jueces lacayos del poder que pongan presos, por ejemplo, a los dueños de este grupo empresarial, Cristóbal López y Fabián de Sousa, cómo Macri ordenó que se saquen jueces. ¿Por qué? Porque habían osado cuestionar el tarifazo impagable. Cómo Macri amenazó jueces por estar del lado de la sociedad. Cómo tildó de mafia a los jueces laborales por defender los derechos laborales adquiridos que Macri intentó llevarse puestos. Todo esto en este informe de la ONU. No lo vas a ver en ningún diario, no te lo van a contar porque la cerrazón mediática, porque
el blindaje mediático sobre Macri sigue por parte de este poder que lo ha acompañado en estos 4 años. Y a todo esto, Macri y su gobierno nos siguen mintiendo. Macri y su gobierno, que desde el 12 de agosto se olvidaron de gobernar la Argentina, en una economía cada vez en estado más calamitoso, tuvieron que poner el cepo cuando se jactaban que jamás lo iban a poner. Endurecieron el cepo porque han vaciado a las arcas del Banco Central de dólares, porque se fumaron, no un PBI que crearon en el relato, se fumaron un Fondo Monetario Internacional, se fumaron las reservas del Banco Central de la República Argentina. Pero siguen bailando hasta el último día sobre la cubierta del Titanic, porque les importa un bledo la sociedad argentina, la economía argentina. Solo les importa el relato mentiroso que han tenido durante estos años. Se toman el atrevimiento de crear ahora, antes de irse, un documento con 8 puntos, hablando de Macrilandia, hablando de una economía que no existe, solo en Macrilandia, porque los argentinos sabemos muy bien en qué estado va a dejar Macri la economía. Sin embargo, ponen en su relato mentiroso que dejan un país en condiciones de crecer. Hasta el último día, Macri y su gobierno nos siguen mintiendo. Relato mentiroso, la estafa electoral que ha significado este gobierno en 4 años, que hoy siguen burlándose de la sociedad, porque en lugar de hablar de los problemas que va a dejar, está proyectando, mientras empiezan a surgir con más fuerza los cuestionamientos a su conducción política de los propios. Hoy se permitió, en una reunión de gabinete ampliado, decir que va a liderar la oposición en el futuro. Hablaron que se va con la conciencia tranquila y las manos limpias. Conciencia tranquila puede decir que se va cuando deja 40% de pobreza. Se da cuenta que nunca asumió la responsabilidad de gobernar, cuando deja el doble de desocupación de lo que recibió, cuando deja indigencia, malnutridos. Se va con la conciencia tranquila y veremos si se va con las manos limpias. Eso lo va a determinar la justicia, que ya empieza a investigarlo. Muy bien, un anticipo de la reunión muy exitosa que tuvo Alberto Fernández con López Obrador y la pregunta de la preocupación de los enviados del diario Clarín y La Nación. No le preguntan a Macri sobre el cepo y el super cepo que tuvieron que hacer. Se lo fueron a preguntar a Alberto Fernández en México. Escúchelo y la respuesta del presidente electo. A continuación, el Clarín de Argentina. Buenas tardes. Quería preguntarle, retomando la pregunta del colega de La Nación, si el cepo va a continuar a partir del 10 de diciembre, si lo puede precisar, y si López Obrador se comprometió a apoyar a la Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El presidente López Obrador se comprometió a ayudar a la Argentina en todo lo que la Argentina lo necesite. De verdad, ustedes no tienen idea la alegría que me ha generado este encuentro. La satisfacción de encontrarme con alguien que piensa tan parecido a mí y que tiene una mirada común sobre lo que hay que hacer y que además me dio la tranquilidad de que conoce muy bien lo que pasa en Argentina y las necesidades que tenemos. Lo otro ya lo contesté. Me parece que no quisiste entenderlo. El 10 de diciembre cambia un gobierno, no cambia la realidad económica. La única realidad económica que tenemos es que el presidente Macri tuvo que tomar esta medida después de haber visto salir de las arcas del Banco Central decenas de miles de millones de dólares que se fugaron del sistema financiero. Eso no se revierte porque un presidente cambie. Cambia un gobierno, no la realidad económica que deja Macri. La respuesta clara y contundente, precisa, del presidente electo a los que le fueron a preguntar en México. No le preguntaron a Macri
sobre el cepo, el super cepo y los dólares que se fugan. Se lo fueron a preguntar a Alberto Fernández, que va a recibir pesadísima herencia. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos sabés que Macri se mantiene en el mismo discurso. El problema fue la herencia que recibió, el problema es el gobierno que se viene. Nunca asume ninguna culpa. Lo que dijo Alberto Fernández es, señores, ustedes perdieron las reservas y el cepo que está hoy en Argentina es culpa de la mala política de este gobierno. Y eso es lo que va a heredar el próximo gobierno. Y un datito, Gustavo. El presidente Macri, antes de irse, se quiere apropiar de los éxitos que tenga la próxima política económica. Por eso dice en ese documento que mencionaste, no, nosotros le dejamos el país listo para crecer. Gran mentira con la que se despide Macri. No, pero además, con este relato mentiroso que siguen articulando, ahora están tratando tanto los medios oficialistas como el gobierno de decir, bueno, los aumentos, el tarifazo de la semana pasada y Alberto Fernández, el cepo Alberto Fernández, le están queriendo hacer notar a la Argentina que las medidas las toma cuando ha aclarado perfectamente el presidente electo que no hay cogobierno, que hasta el 10 de diciembre se tiene que hacer cargo, como nunca ha querido hacerse cargo, Mauricio Macri, de lo que pasa en la economía. Y están tratando de tirar la pelota afuera. Realmente preocupante la irrealidad que sigue viviendo el presidente Macri y su gobierno. Bueno, ahora vamos a continuar porque tenemos mucho más, pero nos están convocando desde Chile, móvil en directo, Mauro Fulco, otra jornada multitudinaria de represión. Mauro, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora te vengo a buscar y los hago a ellos también. Gracias. Mauro, buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches. Buenas tardes, aquí todavía no ha anochecido en Santiago. Estamos al pie del Cerro Santa Lucía, en una de las zonas más emblemáticas de Santiago. La protesta ya dejó la Plaza Italia, que es el lugar de concentración principal, para venir desde este lugar, hacia este lugar que es el Cerro Santa Lucía. Se ve a lo lejos a la policía que avanza en bloque. Esto es de un momento a otro, explota la represión, Gustavo. Esto es así, así fue durante la tarde. La policía está avanzando en bloque, tratando de dispersar a la multitud. La marcha continúa, o la gente por lo menos sigue concentrada. Esto no ha terminado, pero lo cierto es que sí se alejó de Plaza Italia, que fue el centro neurálgico de la concentración, Gustavo. Fue otro día imponente de multitudes, de una protesta que no cesa en Chile, ¿no? Un día imponente, un día impactante. La cantidad de gente que se ha movilizado hoy es asombrosa. Es una multitud, familia. Principalmente estas multitudes, estas manifestaciones están lideradas por los jóvenes, pero no solamente por los jóvenes, familias enteras, gente grande. Llama mucho la atención y es muy conmovedor cuando la gente grande dice: nosotros ya no nos animamos y seguimos a los jóvenes. Aquí hay que entender que la gente grande, la gente mayor, ha sufrido mucho y ha tenido mucho miedo durante estos años porque la dictadura pinochetista continuó presente en este país. Por lo tanto, la gente adulta, la gente mayor, siempre fue muy temerosa de la policía. Por eso la consigna o el canto que unifica a todos aquí es: Chile despertó. Chile despertó. Y Chile despertó tanto que esto se da entre 40... Por todos los chilenos, no por la clase política, por todos los chilenos. Entre 40 y 45 años se da esto, se da en esa época. Hay que comprender que se complica de vez en cuando. Vamos a sacar a los presos, vamos a sacar a todos los presos. En fin, sepan disculpar de algunas desprolijidades, pero estamos en medio de una marcha, Gustavo. ¡Aguante el pueblo chileno se manifiesta, hermano, y lucha! El pueblo chileno se manifiesta y lucha. Esto es lo que... La cultura se viola, se reprime, la policía viola, reprime, ha matado gente. Nosotros estuvimos esta mañana, C5N de Argentina. Argentina, mire, No me agarres el micrófono. quiero decirle que aquí en Chile Mira, perdóname. Con esto nos están reprimiendo, chiquillos. Mira, cartuchos del 12. 8 milímetros. Estos son los que nos están disparando, estos hijos de la perra. Toma, pero tenés que devolvérmelo. Este es un perdigón de 8 mil... Momento.
Este es un 8 milímetros. Con esto reprimen al pueblo chileno. Estos son las armas del ejército, de la policía en la calle que reprimen a la gente. Esa es la realidad, eso es lo que estuvimos mostrando hoy en el transcurso del día. A la mañana estuvimos... 20 minutos, mira. 20 minutos ahí en Santa Lucía, mataron, atropellaron a un viejito que estaba el guanaco, allá en el Santa Lucía. Hace 20 minutos, mira. Mira, 20 minutos. Fue un zorrillo, fue un zorrillo. Cuando... Un zorrillo hace 20 minutos. Para traducir. Momento. Era de tercera edad, era una persona... Momento, para intentar traducir la situación. Cuando la señora muestra las fotos y habla del zorrillo, no está hablando de otra cosa más que de un camión hidrante que lo que hace es arrojar gas lacrimógeno, Gustavo. Tenemos dos clases de gases lacrimógenos. El gas tradicional, el camión hidrante, que aquí le llaman guanaco, y tenemos por un lado... y por otro lado tenemos Es muy difícil. Bueno, Mauro, estamos en vivo, es entendible. Vamos a retornar en un minuto. Ahora, digamos, ahí, la zona en que está, se ve que hay cierta tensión entre los manifestantes y la policía. Estamos viendo otras imágenes de Santiago donde la represión se ha manifestado y donde, bueno, se nota todavía que la gente sigue pese a esa represión en la calle, ¿no? Sí, Gustavo, así es. Estamos a unos 400 metros de la Plaza Italia, que es el epicentro, claro, el centro neurálgico de las concentraciones. Y es el centro neurálgico, ¿por qué? Porque divide simbólicamente a la sociedad chilena. De la Plaza Italia al norte vive la parte rica, digamos, y para el otro lado vive la gente pobre. Bueno, Mauro, volvemos en cualquier momento. En fin, buen trabajo. ¿Por qué no querés hablar? ¿Vení a hablar? Sí, graben para allá. Allá están los carros disparando, Gracias, Mauro. Bueno, en vivo, minuto 1, con Mauro Fulco desde Chile. Esto es lo que se vive en este momento. Nuevamente represión. Otra jornada de imponente manifestaciones en una Chile que no cede y que le sigue reclamando por reformas estructurales al amigo de Macri, el presidente Piñera. Nos estás acompañando con el hashtag Apriete Macrista. Recién te lo comentábamos. Demoledor informe del redactor especial de la ONU sobre el tema de la justicia en la Argentina. Buenas noches, Irina, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Muchas cosas que fuimos adelantando aquí en minuto 1, que ahora toman fuerza y relieve porque lo hace la ONU intimando al gobierno argentino, ¿no? Exactamente, es una lista enorme de maniobras de todo tipo que se le adjudican al Poder Ejecutivo, al gobierno en los últimos años, para condicionar la independencia de la justicia. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Tenemos un documento del relator especial sobre independencia judicial, independencia de los jueces, independencia de los abogados, hipercrítico con lo que ha sido la gestión del gobierno de Mauricio Macri, a partir de una denuncia que hicieron algunas organizaciones argentinas. Claro. Este año, no hace tanto, la verdad que bastante rápido, respondió en menos de 5 meses Diego García Sayán, él es el relator de Naciones Unidas, y si querés vamos viendo qué es lo que está planteando en este documento tan importante. Bien. Bueno, acá está, es el relator sobre la independencia de magistrados y abogados. Esto es del 1 de noviembre, está dirigido al Poder Ejecutivo, esto que tiene además un plazo de 60 días para contestar. Quisiera señalar a la atención urgente del gobierno de su excelencia la información que he recibido respecto a la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina. Así arranca. Sí, durísimo. La ONU aparte. La ONU así arranca. Recordás que ya había advertido, vos lo comentaste acá, sobre las escuchas ilegales. Exactamente. Ese es otro relator también de Naciones Unidas. Dicho supuesto plan se estaría ejecutando por parte del Poder Ejecutivo por medio de una serie de actos concatenados, vinculados los unos a los otros estrechamente. Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público, Fiscalía de la Defensa, ¿no? El Consejo de la Magistratura,
habrían socavado su independencia, obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo. García Sayán es un jurista muy prestigioso, reconocido en la región. Quien escribe esto lo suscribe en base a la denuncia de 3 organizaciones. Sigue. Y le da crédito, ¿no? Evidentemente. Teniendo en cuenta la información y alegaciones recibidas, quisiera expresar mi preocupación sobre las mismas. Los supuestos hechos incluirían presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo la manipulación del Consejo de la Magistratura, la selección, designación, traslado y subrogación de jueces y juezas sin tener en cuenta las garantías establecidas en los estándares internacionales. Bueno, esto es lo que ocurrió acá. Nombraban juez a dedo y cambiaban según orden del presidente Macri. Está hablando de eso y después lo desarrolla. La intimidación contra la Procuradora General, nos vamos olvidando. Gil Carbó, Alejandra ¿cómo presionó Gil Carbó? Macri para sacársela a Gil Carbó? Los ataques contra jueces y juezas y fiscales cuyas actuaciones no responderían a los intereses del Poder Ejecutivo. Más claro, imposible, lo Sobre dice. todo los que corrieron por que se ponían al lado de los consumidores por los tarifazos impagables. Entre otros temas, tenés también el tema del correo. Después vamos a ver los nombres para que se entienda bien. Campañas mediáticas contra jueces, juezas, fiscales y abogados y abogadas. Campañas mediáticas. Campañas mediáticas. Acá la propia ONU está hablando del poder mediático que acompañó a Mauricio Macri. No nos olvidemos, programas de algún periodista donde estigmatizaban a jueces o llamaban directamente al escrache de jueces. Acá lo denuncia la ONU. No va a aparecer seguramente mañana, ¿no? Bueno, y también habla de los procesos de sustitución, suspensión, destitución de jueces y juezas sin respetar los requisitos establecidos en los estándares internacionales, entre otras actuaciones. Esto es lapidario. Lapidario, la ONU desnudando lo que se han contado aquí, lo que hemos contado ahí, sobre la intimidación y cómo Macri manejó la justicia. Y veamos cómo cierra, claro. Sí. Que es lo que está planteando García Sayán. A la espera de su respuesta, quisiera instar al gobierno de su excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiera, asimismo, instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos de haber ocurrido se repitan. Diego García Sayán. Es muy impactante lo que dice, porque está haciendo un resumen perfecto de lo que hemos vivido en los últimos 4 años. Vamos a los casos, porque también establece los casos de los que habla y especifica. Vamos a ver los casos que trata especialmente el relator de la ONU que cuestiona. Mira quién aparece. Fundamental el Consejo de la Magistratura, porque uno lo pierde de vista, pero es donde se elige y se sanciona a los jueces. Usaron la Comisión de Disciplina y Acusación para perseguir a jueces que dictan fallos contra sus intereses. Paralizan concursos de jueces no afines al macrismo. Esto lo dice el documento, Obvio, esto tal sí, cual. Sí. Pablo Tonelli, el diputado, entró por la ventana, esto lo decimos nosotros, pero lo dice García Sayán, diplomáticamente, para que el oficialismo tenga mayoría. ¿Te acordás que había una banca? Fue irregular cómo Pablo Tonelli llegó. Y acá también lo marca la ONU. Destaca de que Pablo Tonelli entró por la ventana usurpando un lugar que no le correspondía para que Macri haga a su antojo lo que hizo en el Consejo de la Magistratura. Era una banca que le correspondía al Frente para la Victoria en su momento, que debía terminar un mandato, como a la diputada se le había vencido, bueno, Pablo Tonelli asumió ahí para que tuvieran mayoría. Veamos qué más. Bueno, no nos olvidemos que en la Corte demoraron a un senador para que no se haga presente para cambiarlo. En la Corte. Eso fue el caso de otro, para sacar a otro senador y iniciar el juicio político de Eduardo Freiler, que fue otro caso más. Bueno, acá hay un tema fundacional. ¿Qué pasó? La primera medida de gobierno de Mauricio Macri. Mirá lo que repara
el especialista de Naciones Unidas. A 4 días de asumir, Macri los designó en la Corte Suprema a través de un decreto a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosati. Que por la reacción ciudadana, Macri tuvo que cambiar y enviar los pliegos, como marca la Constitución. Exactamente. Que Macri se quería pasar, ¿sabe por dónde? Al Senado de la Nación. Recién ahí pasaron por el Senado y porque además los que estaban en la Corte tampoco les querían Claro. tomar juramento. Este es otro de los grandes temas. Seguimos con el informe del relator especializado de Naciones Unidas sobre independencia. Bueno, el caso de la Procuradora General de la Nación, de Alejandra Gil Carbó, la ONU repara en varias cuestiones. Fue perseguida por distintos medios. Amenazas de removerla por decreto. Amenazas de vulnerar la estabilidad del jefe o la jefa Claro. del Ministerio Público Fiscal. Intentos de cambiar la ley orgánica de la Procuración. Toda amenaza que además repartían a través de los medios, ¿no? Y armado de causas judiciales. Porque venían varias organizaciones que son el brazo armado, digamos, que lo fueron del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y ponían denuncias contra Alejandra Gil Carbó para presionarla, para que se fuera de la Procuración. Para poner a un procurador amigo del gobierno que le cuide las espaldas. como hicieron. Exactamente. Bueno, sigue este informe que es muy detallado. Sigue con otros casos, sigue, mirá, el caso emblemático, Bueno. caso del correo. Lo toma la ONU, el ataque a los fiscales que investigan aún el correo Gate. La fiscal Gabriela Boquín, que fue la fiscal que denunció el acuerdo ruinoso Sí, y sí, abusivo que intentó hacer el correo con el Estado se prestó. Intentaron sacarle la causa y desgastarla mediáticamente, también con denuncias incluso muy posteriores al acuerdo. No tuvieron suerte porque se encontraron en todo momento con rechazos incluso de la Corte Suprema. El fiscal Juan Pedro Soni fue el primer fiscal que tuvo la causa penal, donde está denunciado y donde fue indagado Oscar Aguad. Pero Juan Pedro Soni fue el fiscal que imputó a Mauricio Macri Claro. cuando recibió la primera denuncia. ¿Qué pasó con él? Lo sacaron de la Fiscalía Federal 8, donde tenía un traslado permanente en Comodoro Pi. Ahora puede llegar a volver. Hay más casos todavía A ver. señalados por este informe, son muchísimos, es muy detallado, como decíamos. Bueno, acá tenemos otro caso simbólico, Mirá. el caso del juez Alejo Ramos Padilla, que tiene esta causa fundamental sobre espionaje ¿para qué? Para amedrentar, para extorsionar, para hacer causas armadas. El gobierno armó una campaña de desprestigio e impulsó denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura. También lo hemos contado en Sí, sí, detalle, lo está diciendo el relator de la ONU. Hasta Mauricio Macri, bueno, también repara en las expresiones públicas Claro, del de presidente, los funcionarios. muy obvio. Mauricio Macri se refirió a él. No es un juez que actúe con ecuanimidad. Ramos Padilla ya ha hecho Esta varias. frase que fue, nosotros acá la marcamos en varias oportunidades, como diciendo, nos ha hecho varias, hay que sacarlo, lapidario contra Macri. Lo dijo públicamente. Eso fue un manifiesto como cuando dijo, no era lo convenido cuando liberaron aquella primera vez a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Ahí se veía como Macri manejaba a su antojo a ciertos jueces lacayos del poder que el relator de la ONU lo toma como ejemplo. Ramos Padilla ya ha hecho varias y lo tenía entre ceja y ceja Macri en acción de venganza como actuó contra muchas personas en la Argentina. Bueno, es lapidario, ¿eh? Es otro de los casos en que repara García Sayán. Hay muchos otros casos. Bueno, el caso de Luis Arias. Luis Arias, en La que lo Plata. sacaron por el tema de las tarifas. A Carlos Exactamente. Rosanqui, que lo sacó Garabano para limpiarlo y para sacarlo al panelista y a quien ellos protegieron, Fariña. Martina Force, También por las tarifas. también por las tarifas. Al juez laboral Enrique Arias Guiber, que Macri habló de la mafia laboral. Un Bueno, presidente. En el tema laboral, el informe es muy puntilloso, se refiere a varios jueces, Enrique Arias Gibert es uno de ellos, pero la ofensiva del gobierno fue desde el inicio. ¿Te acordás cuando
cuando el juez Arias Gibert junto con Graciela Marino avalaron la paritaria de la bancaria. Claro. Ahí empezaron a atacar a los jueces laborales. Totalmente. Y después a los jueces, además, que no avalaban los despidos en el Estado. La ofensiva contra el fuero laboral fue notoria y es también un punto clave de este informe. Bueno, tenemos más. Después lo seguimos. ¿Cómo no? Gracias. Habló el diputado nacional Rodolfo Tailade sobre este demoledor informe de la ONU. La denuncia habla de la designación de jueces irregulares, sino también el intento de expulsar a jueces, de destituir a jueces, como por ejemplo jueces laborales que solamente su pecado fue fallar a favor de los trabajadores en distintas situaciones. Es información verosímil, es información fiable y le da un plazo de 60 días para que el Estado haga un descargo de una numerosa cantidad de hechos, pero sí me parece que es muy significativo que la Organización de Naciones Unidas haya puesto, el ojo en esto, que haya considerado que es muy grave y además verosímil lo que se está denunciando. No solo Martín Irursun, sino que también nuevos camaristas que se sumaron a la Cámara Federal a partir del macrismo, concretamente Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que son dos jueces truchos que están en la Cámara Federal, trasladados por decreto del presidente en lugar de hacer los concursos. Sobre el apriete macrista a la justicia. Y ahora pasamos nuevamente a la economía, Fernando, porque se conoció esta tarde las expectativas del mercado sobre los próximos días en cuanto a dólar, inflación y lo corriente, ¿no? Sí, y Gustavo, lo que se conoce como relevamiento de expectativa de mercado, esta encuesta que hace el Banco Central entre un grupo de consultoras económicas que siempre tienen una visión bastante cercana al gobierno, por lo tanto tiene el valor de entender que estas opiniones lo vierten economistas o consultoras vinculadas a este modelo económico. El primer dato muy interesante es que ya están estimando que este año cierran con un déficit primario de 177.000 millones de pesos. Y esto cuenta de que el documento que vos comentabas al principio, Gustavo, hablaba de que dejan el país con equilibrio fiscal y que dejan al país con menos impuestos y la proyección de mejor 2020. 177.000 millones es la expectativa de déficit primario. A todo eso hay que sumarle el pago de los servicios de la deuda. Por lo tanto, dejan un país con un déficit que va a estar entre 5 y 7 puntos del PBI. Pero los datos que anticipan de inflación y de recesión. Inflación para octubre, ahí lo estamos viendo, 4.2% dice que fue la inflación del mes que pasó, 4.1% para este mes que estamos transcurriendo y un 2019 que cierra con 55.6% de inflación, la inflación más alta desde la salida de la hiperinflación. Y una inflación que está marcando en alza respecto del anterior relevamiento. Y esto tiene que ver con la recesión económica. Esperaban 2.8% de recesión, ya están esperando 3% de recesión para este 2019. Recibieron el país creciendo 2.7%, lo entregan con una recesión de 3%. Claro, las expectativas hablan de que el año que viene va a seguir la recesión de 1.7%. Eso va a tener mucho que ver con una cuestión estadística, porque cuando empieza a crecer y compense, probablemente de un número negativo, pero es muy probable que el próximo año ya se cierre en crecimiento si la economía arranca. Lo concreto es que este gobierno se despide con una recesión de 3%, Gustavo. Gracias, dolorosísimo, realmente la recesión que deja el macrismo tremendo. Sin embargo, ellos en forma mentirosa, tratando de armar un relato que sigue siendo mentiroso, dice que entregan un país en maravilla. Y también han arrasado institucionalmente la Argentina y se demostró en las últimas elecciones. Acá te hemos venido contando el hecho de Maipú, para muestra vale un botón, cómo el macrismo compró y secuestró DNI de personas para evitar el triunfo del candidato del Frente de Todos. Juan Amorín, novedades en la causa Maipú. Buenas noches, Juan. Buenas noches, así es, el viernes mostrábamos que había novedades respecto a
lo que es una denuncia que pasó por este programa, que el martes empezamos a publicar. Nosotros contamos que hubo muchísima gente que nos estaba contactando, muchos vecinos y vecinas, desde la localidad de Maipú, en la provincia de Buenos Aires, una localidad de unos 10.000 habitantes. La persona que vemos allí es el intendente Matías Rapalini. Está acusado de haber retenido unos 150 documentos, según denuncia la oposición y según denuncian algunos vecinos, de empleados municipales y también de gente en condiciones de vulnerabilidad económica. ¿Qué hacían según las denuncias que están hoy en la justicia electoral? Bueno, iban el viernes previo a las elecciones y les prometían mercadería, planes de desarrollo social, a cambio del documento. Le decían, vos me das el documento, en algunos casos les pagaban y en otros les prometían ayuda de desarrollo social. ¿Qué sucedió? El domingo les habían prometido que se los devolvían para que esta gente pudiera votar. Bueno, no pasó nada de eso. De hecho, después de las 6 de la tarde, según cuentan vecinos, denunciaron en la justicia, por supuesto, esto, les tiraron el documento por debajo de la puerta. Bueno, lo cierto es que la oposición impugnó este resultado electoral y el juez federal Alejo Ramos Padilla recabó unos 15 testimonios la semana pasada, lo juntó, entendió que había cierta verosimilitud en las denuncias y dijo que esto lo evalúe el juez electoral. Es decir, Ramos Padilla analizó los casos, analizó la independencia de los casos entre sí y dijo, no, esto no es una denuncia más de un opositor que pierde por un puñado de votos, no se banca, por hablar en criollo, la derrota y presenta una denuncia. Lo que vemos ahí es solo una de las demandas. Por ejemplo, una persona que es techista, que denunció que le habían pedido el documento a cambio de unos 1.000 pesos y que le dijeron te pasamos a buscar para que votes a Rapalini. Nunca aparecieron y finalmente esta persona se quedó sin votar y al día de hoy sigue sin su documento, 8 días después. Bueno, hoy el juez electoral Adolfo Sciulu tendrá que decidir qué es lo que hace con esta causa. Si impugna formalmente ya las elecciones o si avala el resultado que da como ganadora el intendente de Cambio. Gracias, Juan. Vamos a seguirlo. Nos acompaña el diputado nacional e integrante de la UIA, el Vasco de Mendiguren, y esta noche también vamos a hablar aquí con Carlos Leiva. Él fue artífice, y vale bien y me gusta a mí retomar a veces cosas de la historia para tener en cuenta. Él fue el artífice del pacto, del acuerdo económico y social del 73 al 74 con José Bergelbar. Fue el redactor, ¿no? Carlos, ¿cómo anda? Buenas noches, un gusto, gracias por venir. Bueno, sí, pluma escrita, no el artífice, por cierto, era muy joven. El artífice real de eso fue Perón y la dirigencia política de aquel tiempo. Yo simplemente es cierto que le escribía el acta de compromiso. Pero habrá aportado también lo suyo. También. Ahora vamos a charlar. Vasco, buenas noches. Bueno, el gobierno pinta que se despide de la mejor manera posible, ¿no? Han hecho un documento mentiroso, mientras las expectativas del mercado hablan del desastre que dejan, ¿no? Es terrible, ¿no? Yo veía hoy otra vez ese, como se llama, ampliado, que le llaman. Sí, el gabinete ampliado que... Tantas veces, yo si trabajan, no deben tener trabajo, no. Porque van 1.000 personas que dejan su gestión, que van ahí a hablar. Y sobre los temas de la moral, que lo escuchaba hablar hoy. Si hay un espacio que ha roto todos los principios republicanos, ya arrancó queriendo nombrar los jueces de la Corte por decreto. Últimamente sabemos lo que pasó con la campaña anterior, que la tratan de parar en la justicia. El decreto del presidente modificando la ley para que blanquee su hermano. Olvidamos lo de ASEF, hace poco, en esta elección. Sí. Para perjudicar un espacio político, le sacan el partido y lo compran, el bolsazo, digamos, un bolsón, le dieron una banca número 11. Entonces uno los escucha hablar, que somos la garantía, la república. Y en cuanto a la gestión, ¿qué más tiene que decirse? Pobreza, indigencia, lo que prometieron, lo que está. Yo creo que por lo menos creo que es muy bueno el marketing de vuelta, poner esta sensación de triunfo, que nos vamos con todo en orden, cuando saben perfectamente. Y esto es grave, te explico por qué. Porque la gente se olvida. Mira, a mí me tocó hacerme cargo del Ministerio de la Producción en el 2002. Si había alguien que no era culpable de esa explosión, de las 18 monedas, del peor default de la historia humana, éramos nosotros. Obvio. Sin embargo, a las 2 semanas, la desesperación hizo, la gente se olvidó de la Rúa, se olvidó de Cavallo, y Cavallo en el mes de marzo asesoraba. Sí, increíble. Entonces esto hay que tener cuidado, porque este tema de marketing hace que la gente se olvide. ¿Y qué es lo peor?
que nos saque del foco del problema. Bueno, hoy Por lo eso dijo ahora, Alberto Carlos, Fernández. Lo dijo Alberto Fernández en México, cuando le preguntaban sobre el cepo, que ahora lo único que falta es que los medios oficialistas digan que el cepo lo puso Alberto Fernández. ¿Lo está diciendo el gobierno? Bueno, El gobierno dice que el cepo lo pone por lo que viene. Bueno, entonces le preguntan si después del 10 de diciembre va a sacar o poner el cepo. Bueno, y entonces le respondió, no cambia mágicamente la Argentina el 10 de diciembre, hereda esta economía. ¿Qué va a cambiar? Por eso yo creo que acá hay una gran oportunidad. Por eso me parece importante la presencia de Carlos y lo que es ir al fondo del problema, que es consensuar sobre un proyecto distinto, porque si no, no hay salida, si es maquillaje, y que aprovechemos esta crisis para dejar claro cuál es el problema concreto de la Argentina, que es el subdesarrollo económico. ¿Vos ves posibilidades de lo que tanto ha planteado Alberto del acuerdo económico y social? ¿Lo ves en marcha ya? Estando Carlos, no me animo a hablar, te soy franco, porque Carlos no solamente se criticó a ese acuerdo, y lo que se olvidó la gente, que se murió Perón, que era el que lo había implementado. Sí, hoy lo vimos en la mañana en la radio y ahora lo va a acordar. No, pero digo, vos en este momento ves que yo no posibilidades... veo otra solución, pero por supuesto no quememos un instrumento, porque mal hecho, por eso me gustaría que lo conozco a Carlos, sé lo que he pensado, no quemarlo, porque se lo confunde con un acuerdo de precios y salarios, entonces se confunde el corto plazo con lo que esto tiene que servir, que es para que en largo plazo salgamos definitivamente del colonialismo, por decirlo de alguna forma. Enseguida vamos a estar con el presidente electo Alberto Fernández en vivo desde México, primera entrevista como presidente electo que va a conceder a un medio enseguidita, ya lo está esperando Pedro Briguer ahí, así que en vivo enseguida. Carlos, bueno, cuéntenos, era una situación difícil la que le tocó. Usted esta mañana hablábamos en la radio y decía, se hizo posible porque había un acuerdo político fuerte Perón-Balbín. Así es. No, yo creo realmente, siguiendo lo que dice el Vasco, que captar la dimensión de lo que significa la palabra acuerdo es primero poner en situación de que necesitamos esencialmente un escenario de amistad política. Una escenario de amistad política que lamentablemente la Argentina no se puede basar en el pasado, tampoco en el presente. La única alternativa es pensarlo sobre el futuro. En economía del futuro, lo primero que marca es preguntarse, porque él dijo la palabra desarrollo, que yo comparto, el futuro es cómo hacemos, qué hacemos para que la Argentina transforme su ritmo de inversión. No hay derechos sin acumulación. La Argentina tiene un déficit de acumulación que lleva muchos años. Para poner una cifra que me parece que hay que ponerla sobre la mesa, hace 45 años que la Argentina crece a la tasa del PBI per cápita del 0,58 anual. A esa tasa, si se mantuviera en el futuro, el producto se duplicaría en el año 2120. Es decir, olvidémoslo, la Argentina tiene que cambiar su ritmo de crecimiento estructural y eso es una masa de inversiones que hay que lograr, y si usted me permite voy a hacer algún comentario sobre eso. Y la otra cifra espantosa, que yo creo que no tenemos dimensión, porque como la pobreza se mide en porcentaje, en realidad no sabemos qué estamos hablando. En la Argentina en el año 74, y no por virtud de ese gobierno, sino porque era una Argentina que había crecido previamente, tenía una cantidad de pobres de 800.000 personas. Era el 4% de la población. Hoy son 16 millones. ¿Usted sabe cuánto implica en 45 años llegar de 800 a 16 millones? Una tasa de crecimiento del número de personas pobres del 7% anual acumulativo. Tasas chinas. Es lógico que uno se pregunte, ¿pero no lo vimos venir? Efectivamente, bueno, es un patrimonio del conjunto de la sociedad política no haber visto este fenómeno de... Tuvo la dictadura en el medio también. La dictadura, pero también la democracia lleva sus años. Obvio. Y yo creo que es esencialmente, y Bendiguren no me va a dejar mentir, es la ausencia de una visión de poner en marcha el camino del desarrollo de la sociedad. Total. Ahora, Carlos, Alberto Fernández viene hablando mucho, reflejándose, primero que habló fue la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Reflejándose en aquello que lograron. ¿Qué es lo que habría que tomar de aquello para que hoy funcione? Mire, aquello tiene 3 elementos centrales. Primero que nada, la amistad política. Y esto lo digo seriamente porque me tocó a mí, como a muchos de los que estábamos en el gobierno de aquel entonces, explicar cada ley a los bloques de la oposición. E íbamos a los bloques de la oposición a hablar y explicar
todo el plan trienal a todos los partidos políticos con y sin representación parlamentaria en la Casa de Gobierno. Un clima de entender el futuro es de todos y por lo tanto estamos obligados a participar en él. El primer punto es ese. El segundo punto es que cuando usted entra en un acuerdo como necesidad, esto no es un invento argentino, ni tampoco el Pacto de la Moncloa, que es posterior a nuestro acuerdo. Esto es como salieron los países de la Europa Occidental de la crisis. Porque cuando usted tiene estancamiento e inflación, que eso es estanflación, las recetas tradicionales del keynesianismo y de la ortodoxia no funcionan. No pueden funcionar por definición. Usted necesita un acuerdo. ¿Un acuerdo para qué? Para instalar una palabra que va a ser desagradable, que es una economía de control. Usted tiene que administrar la economía y concertadamente, sobre la base de grandes objetivos. Y mire lo que le voy a decir, que le va a parecer escandaloso. La Argentina, frente a esta circunstancia que le acabo de decir, estancamiento de largo plazo y pobreza, necesita plantearse una tasa de crecimiento, aunque resuelte ilusoria, enorme. Tenemos que proponernos crecer al 5, 6, 7% anual. De lo contrario... Pero se logró eso cuando después de la crisis de 2001. Crecer sostenidamente significa que usted tiene que aumentar la tasa de inversión. Y aumentar la tasa de inversión, gracias a Dios, tenemos algunos elementos a favor. Por eso le voy a citar un hecho concreto. La Argentina dicen que tiene, gracias al blanqueo y a la gente que no ha blanqueado, sino que tiene recursos en el exterior del sistema financiero argentino, cifras que van de entre 200 y 300 mil millones de dólares. Cuando usted necesita una zanahoria, el capital se maneja con zanahorias. A ese capital, más allá de los pecados y las razones, no importa, no vamos a discutir el pasado. Usted tiene una zanahoria gigante, nosotros necesitamos inversores. Y le voy a decir por qué. ¿Y la zanahoria cuál sería acá, los inversores? La zanahoria de los inversores son premios. El premio es, por ejemplo, si usted deja su plata afuera, seguirá pagando los impuestos que paga y además le pondré una penitencia, y si la trae para invertir con un mecanismo que sea de respeto de la decisión individual, tendrá además un premio. Esto es lo que hay que hacerlo, porque esa plata está. A ver, y Vasco, esto... Yo le agregaría, comparto, a lo de Carlos algo, que logremos cambiar los precios relativos para que la Argentina haga negocio de vuelta. Claro, entonces, obvio. Ese capital viene, porque además lo premio, pero porque ve negocio. Obvio. Hoy, producto de estas macroeconomías basadas en la especulación financiera, no hay negocio productivo en la Argentina, salvo aquel que esté muy protegido. Yo en la experiencia del 2002, que fue que unos precios relativos hizo que otra vez sea negocio producir zapatillas, producir... Vino sola, esa plata, el desatesoramiento viene solo. Argentina es un país que exporta ahorro e importa deuda. Es inexplicable, inexplicable. Entonces, ¿cuál es la primera, y lo que queremos hacer ahora? Primero, como dice Carlos, detectar el nudo de nuestro problema. Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Quiere decir que hasta en los periodos de crecimiento, en vez de estar en una fiesta, estás en un velorio. Y cuando viene la restricción externa, aparecen esas dos magias, que es la magia devaluatoria o la magia endeudarte, pero no para cambiar la matriz, endeudarte para tapar el agujero. Ahora, acá Carlos acaba de decir algo que a mí me parece fundamental, para nada escandaloso para este gobierno, el control por parte del Estado, regular por parte del Estado, que se olvidó el macrismo en estos años. No, reguló para algunos, ¿eh? Bueno, cuando para los amigos. Cuando él liberó, su primer medida fue libre ingreso y egreso de capitales, está regulando. Planchar el tipo de cambio, subir la tasa de interés, está regulando. El populismo financiero es ese, ¿no? Claro, la timba financiera, timba. Entonces hubo medidas, desarticuló todo lo que ahora haría falta para lo que Carlos pide. No es casualidad. Desarticuló el sistema científico-tecnológico. Claro. Cuando vos trabajás para un país primarizado, te molesta eso. Ahora, como yo voy más allá, y creo que esto no es novedoso, que nosotros no nos damos cuenta, yo creo que el mundo a vos te quiere ahí, proveedor de materia prima y recursos naturales. Ahora, para cambiar tenés que tener un plan de intervención del Estado. Bueno, ahí había plan, el plan de José Bergelbar, y había conducción política de Perón. Totalmente. Y una alianza muy fuerte con una dirigencia sindical unificada, que tenía un líder del sector productivo de los trabajadores y un empresariado que no solo era la gente de la CGE, sino que mucha gente de la UIA también firmó esos documentos, porque había una idea de consenso, la necesidad, teníamos por un lado los militares que se iban y otro lado lo que llamaba imberbes Perón, que estaban en una situación dramática, simplemente para contar qué vivíamos. Cuando José Antonio Rucci firma el acta de compromiso, que se había discutido mucho tiempo antes, pero en el momento de firmarla, dice esa noche, con 2 guardaespaldas atrás con una ametralladora,
yo con esto estoy firmando mi sentencia de muerte. Qué tremendo. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió. Es decir, el clima no es este, felizmente, hoy no estamos en eso, necesitamos de la amistad política, necesitamos mirar el futuro, pero una cosa, Silvestre, la Argentina no tiene más la oficina de pensamiento de largo plazo que todos los países tienen, que se llamó CONADE, Instituto de Planificación. No tiene un banco de desarrollo, no tiene un financiamiento a largo plazo y no tiene ningún instituto de promoción industrial. Y digo, los jóvenes que dicen conocer cómo funciona el mundo ignoran una verdad central. Claro que nosotros somos poco competitivos, además de los precios relativos que cita Mendiguren. Pero si en España, usted va a España a hacer un proyecto de inversión, le dan el 30% de la inversión, se la regala el Estado y le da la plata a 10 años al 4% anual. Entonces, usted, empresario argentino, primero, no tiene financiamiento, tiene que poner capital propio y tiene políticas erráticas continuadas. Y esto vale, sinceramente, de 45 años para atrás, porque no es cierto que haya habido nunca antes. ¿Y usted sí le tendría que dar un consejo para que esto funcione, teniéndolo en cuenta el Vasco, que va a tener participación elemental? ¿Qué les diría, teniendo la experiencia de lo que fue, que funcionó? Después se murió Perón y ahí... pero funcionó. ¿Cuál es el consejo? El primer consejo para él, aunque a usted le parezca ridículo, es que la Argentina necesita tener la voluntad de crecer mucho. Yo he escuchado que mucha gente que se acerca a este gobierno habla de 3% anual, cosas que realmente, si usted tiene una tasa de crecimiento de la pobreza del 7%, que lo está corriendo por detrás, cuando usted tiene una realidad social en que una chica nacida en una villa a los 30 años es abuela, y una chica de 30 años de la clase media todavía no tiene hijos, usted haga la proyección demográfica del país que estamos armando, y esto es de una gravedad notable. Por lo tanto, usted tiene que hacer mucho. Para eso, una vez que usted toma esa decisión, entonces viene para atrás. Ya no va a ser solo Vaca Muerta, ni la minería, está todo muy bien. Usted tiene hoy un déficit de la industria transformadora de 30.000 millones de dólares por año. Eso es una gran oportunidad de la palabra maldita, sustituir importaciones cuando tiene el 50% de la industria con el capital parado. No entender eso es tener un mal diagnóstico de la realidad. Eso sabes mucho, Vasco. Y además tener una integración regional. Hoy la región, de lo que es el Parla Sur, importa a la zona 150.000 millones de dólares por año que se podía intercambiar en la región. Entonces, yo a lo que dice Carlos, lo que agregaría números para decir que esto es posible. Hoy el trigo estamos exportando 2.300 millones porque el 85% es a granel. Elaborado son 18.000 millones. Lo mismo te hablo con el maíz. Nosotros pudiéramos, si saliéramos del escalón de la ponerle el segundo piso al campo, ¿no? Hablen por la pelea del campo, vamos a la industria. Sí. Y vas a la primer escalón de la industria agroalimentaria, duplicar las exportaciones. Argentina exporta el 10% de la minería que Chile. Es tanto lo que hay para hacer, pero para eso hace falta unidad nacional, un Estado que intervenga y un acuerdo económico y social. ¿Por qué? Porque estas cosas tienen que salir a la luz. Total. No se debaten en la Argentina. No, mientras nosotros estamos hablando acá, hay un señor Caputo que se está quedando con el puerto de Buenos Aires como cónsul de Singapur, no sé dónde, por 30 más 20 años y quedarse con la tierra, y nosotros estamos charlando y esto no sale a la luz. Tremendo. Vaca muerta. Puede ser un contrato que se haga en silencio y no sepamos si a través de eso queremos ser Nigeria aportando gas o queremos tener el polo petroquímico más importante de Sudamérica. Estas cosas son las que tienen que estar a la luz. Bien. Bueno, Vasco, gracias, es lo que esperamos. Carlos, gracias, un gustazo. No, vamos a tener que seguir consultando porque realmente va a ser muy interesante lo que se puede aportar. Hay que tener en cuenta también los aspectos importantes de la historia. Un gustazo. Igualmente. Bueno, Carlos Leiva, el hombre que fue junto ahí en los momentos difíciles de otra Argentina difícil, pero que pudieron hacer, que duró y mucho hasta que murió Perón. Cuando se cayó el poder político, lamentablemente vinieron los otros problemas. Enseguida desde México, Alberto Fernández, presidente electo de la Argentina, en el primer reportaje que concede desde que es electo, presidente electo. Hoy un día muy importante en la búsqueda de una nueva asociación estratégica con México. Ya volvemos.